Estamos aquí en Agropunta con los amigos de Biocrop que llevan varios años trabajando en el tema bioinsumos, en esto que en un momento era como una agronomía alternativa, que tal vez algunos veían con un poco de escepticismo y que quienes hemos venido a estas 3 ediciones de Agropunta, por ejemplo, hemos visto como aquí inclusive empresas que trabajan con insumos completamente convencionales, cuando uno les pregunta en qué andan, los bioinsumos aparecen fuertes. Es algo que da la impresión que ya va pasando a ser parte de la agronomía convencional, cotidiana, como parte del conjunto de herramientas que van quedando cada vez más disponibles. Ustedes que hacen muchos años que están en este tema y que hacen investigación, hacen desarrollo, ¿cómo han visto la trayectoria de los bioinsumos? ¿Qué aporte han visto ustedes que se dan en empresas comerciales que desde hace años los están usando? Bien, sí, como hoy de mañana escuchábamos en el foro la curva de aprendizaje, me encantó y en eso, claro, uno tiene que hacer una trayectoria, tanto como empresa como aquel que recibe el mensaje. Y el que recibe el mensaje, la verdad que como esto está creciendo con mucha velocidad, hay una gran cantidad de información que no es fácil de digerir. ¿Para qué sirve lo que estás usando? Hay un montón de bioinsumos ya dando vueltas. Para mí, lo que más nos da valor a nosotros como empresa, además de ser productores y de poder ocupar en nuestra propia producción lo que estamos proponiendo como alternativas, es el hecho de poder traducir lo que la ciencia va generando como innovación a la parte productiva, porque esa transición no es sencilla, digamos. Te pongo un ejemplo. Nadie duda de las cualidades de la tricoderma, un hongo que se pone en la semilla, que tiene una tremenda agresividad para combatir hongos patógenos. Eso nadie lo duda. Ahora, después cuando lo pones en el campo, él va a tener que defenderse en el campo, en las condiciones en que está el suelo en ese momento, diferencias de temperatura, falta de humedad. Hay un montón de aspectos. Lo que a nosotros nos da mayor seguridad en lo que estamos haciendo y en lo que estamos proponiendo es que lo probamos, ensayamos, experimentamos, vemos los por qué sí, por qué no, cuándo sí, cuándo no, cuándo funciona. Y eso entonces nos permite tener dentro de la paleta de posibilidades que hay, para qué sirve cada cosa y en qué momento la tengo que usar. Algo que en realidad tiene su componente novedoso, pero que en Uruguay el inoculado de semillas, el Rhizobium, era como algo que ya estaba establecido. Hoy hablaba con un agrónomo que me decía, pensar que yo hice la tesis hace 30, 40 años en Bacillus thuringiensis y ahora le está llegando el momento, ¿no? A pesar de que ese inoculado existe hace mucho tiempo, por ejemplo, también hay innovaciones que hacen que ese inoculado hoy sea más sofisticado, con más prestaciones que antes, por ir también a ejemplos concretos. Totalmente. Ya hay un tratamiento de semilla que uno puede, por ejemplo, bueno, ya existen hace tiempo polímeros de origen químico, ¿no? De la petroquímica, pero hoy por hoy ya podemos empezar a tener, ya hay investigación concreta de biopolímeros, polímeros de origen vegetal o de productos de origen biológico, con lo cual hay mucho más sinergia con... Bueno, estos polímeros pueden ser capas diferentes que puedan contener diferentes tipos de activos, incluso junto con activos químicos, como pueden ser los fungicidas, sin tocarse, separados por capas que hacen que cada uno haga su tarea. O también pensar en una liberación lenta, o también pensar en una sobrevida del microorganismo
que en las condiciones de suelo que le toquen, que no sean tan buenas, logre ampliar su capacidad de resistir hasta que le llegue el momento en el que tenga que actuar. La semilla, sin lugar a duda, es el lugar para el uso de biológicos vivos, el lugar. Es el sitio más adecuado para ese tipo de herramienta biológica. Por otro lado están los microorganismos del suelo que cumplen una función fundamental, pero que a veces es poco visible. Un productor no sabe qué microorganismos tiene, pero allí los avances que se dan en genómica, la caída de precio de hacer un análisis de genómica, está empezando a generar información que antes era imposible de conseguir. Tal vez está bueno compartir cómo esos avances van permitiendo a un costo mucho más razonable conocer mucho mejor la vida que tiene un productor en su suelo. Correcto. El uso continuo de productos químicos siempre va en detrimento de ciertas poblaciones de microorganismos. Vamos a poner un ejemplo del pH del suelo, la acidez del suelo. No un suelo ácido de por sí, sino un suelo de acidez inducida. pHs que eran de 6, 6,1, que ahora son 5,5, 5,6. Bueno, hay ciertos microorganismos que a pH 6 funcionan y a pH 5,5 esporulan, quedan como en un stand-by y en algunos desaparecen. O bajan mucho la población, pongámoslo en esos términos. Al bajar la población, uno de los organismos más sensibles son los hongos benéficos, hongos micorrízicos, por ejemplo. Al bajar las poblaciones de micorrízicos, le generan todo un espacio a los patógenos, todos los hongos patógenos. Entonces, ese desequilibrio hoy lo podemos ir midiendo y podemos ir comprobando, como dijo uno, lo que no se mide no se puede cambiar. Bueno, ¿qué pasa si yo modifico algo de mi estructura ¿cómo se dice?, de insumos, cambio esto por esto? ¿Qué ocurre con la microbiología? Entonces yo voy midiendo el impacto, voy viendo qué es lo que me hace mal y qué es lo que me hace bien. Y puedo empezar a orientar el trabajo agronómico y de campo hacia cosas que no me hagan tanto daño. Es un enorme avance. Claro, con un costo enorme como tenía la metagenómica, eso no era viable. Ahora que hay más cantidad de gente haciéndolo, bajó el precio y yo tal vez que por $100 puedo tener un resultado de quién es quién. Juan, Pedro, Diego están ahí, pongo tal bioinsumo, ¿cómo cambió? ¿Cómo se modificó? ¿Mejoró? ¿Empeoró? ¿Está igual? Eso es un enorme avance. Para gente que no esté del todo metida en el tema, hablábamos de tricodermas, que es como un hongo carnívoro hacia otros hongos, digamos, que no se mete con los vegetales. Hablabas de micorrizas. Micorrizas son como asistentes de las raíces que las ayudan a absorber mejor los nutrientes del suelo. Esa es una definición que te parece se ajusta a que el productor entienda por qué es bueno tener micorrizas. Como que amplifica el trabajo de las raíces secundarias, ¿no? Las hifas del hongo son extensiones de las raíces y logra explorar un universo mucho mayor. Si, por ejemplo, las raíces secundarias normalmente pueden explorar, no sé, un ámbito de 10 centímetros de radio alrededor de la raíz principal, la micorriza puede incrementar 5 veces ese número. Entonces, 5 veces capacidad exploratoria, son 5 veces más agua, 5 veces más nutrientes, obviamente. Y volviendo al tema de los rhizobius, que eran como lo que nos llegaba en la Facultad de Agronomía de estos temas, bueno, fundamentales para capturar nitrógeno del aire sin necesidad de aplicar fertilizante. En fósforo, ¿ves que hay un papel de los microorganismos como para facilitar la incorporación de fósforo por parte de las plantas? Sí. El 40% de las bacterias que se conocen, solubilizan fósforo. Obvio que hay algunas que son mejores que otras para la tarea. No es casualidad que de la microbiología se conoce nada más que un porcentaje muy chico, muy pequeño,
pero probablemente por una cuestión de sentido común, digo yo que debe ser lo que más abunda. Es decir, empiezo a estudiar microbiología, miro en un microscopio, en una placa, ciertas formas cilíndricas, alargadas, distintos tipos y yo las voy identificando y le voy poniendo un nombre. Claramente que las que hoy se conocen son las que más abundan en el mundo. Bueno, Pseudomonas fluorescens aparece como la estrella, como si fuera el Messi en solubilización, pero no estando la Pseudomonas o estando en menor cuantía, hay otras bacterias que lo hacen. Ahora, el punto es, ¿lo hacen? Sí, está comprobado que lo hacen. Ahora, ¿cuán efectivo pueden ser para suministrarme fósforo? Bueno, también depende de cuánto le descargo yo de fósforo. Te hago un ejemplo. Voy a construir una casa. Contrato 20 personas, entre oficiales, medio oficiales, ayudantes, y luego viene otro y me instala una casa prefabricada al lado. Automáticamente quedan los 20 que yo traje sin ocupación. Eso pasa con el fósforo. Ingreso fósforo soluble en grandes cantidades al suelo, ¿qué pueden hacer los microorganismos? La raíz lo está tomando de otro lado. Entonces la raíz no manda mensajes, no genera azúcares para atraer esos microorganismos que hagan esa tarea, porque la está recibiendo de otro lado. No estoy diciendo que no hay que fertilizar, pero lo que estoy diciendo es que hay que entender esos procesos para saber exactamente cuán efectivo puede ser un biológico trabajando para mí. Y hay otro componente que es la posibilidad de proteger a los cultivos, combatir plagas, sin dejar ningún residuo en el producto final. Hemos hablado de algo que a mí me pareció muy impactante, que es el control mecánico de insectos. Y algo que entiendo en el citrus en el norte de Uruguay empieza a usarse, que no es algo que de una estación experimental únicamente. Correcto. ¿Podemos contar cómo es el control mecánico de insectos? Sí. Bueno, nosotros trajimos, se registró en Uruguay un producto específicamente para citrus, para control de diaforina, que es el vector del HLB. Y este producto es un producto de acción mecánica. Es un trisiloxano que en contacto con hidrógeno genera una red polimérica, cae sobre el animal, la plaga tiene que estar expuesta para eso obviamente, ¿no? Cae sobre el animal y se seca inmediatamente, es sumamente rápido. Al secarse inmoviliza la plaga. ¿Cuáles son sus dos puntos fuertes? Número uno, no genera resistencia, porque no es un insecticida común. Y número dos, no tiene ningún tipo de residuo de ninguna especie, por lo cual, por ejemplo, aplicado en fruta que tiene que exportarse, aplicás hoy, mañana sube al barco y no hay trazas de ningún tipo. Y para terminar, cuando hablamos de fertilización, hay un cambio conceptual ahí de alimentar a los microorganismos más que alimentar directamente a la planta, o complementariamente alimentar directamente a la planta con nitrógeno, fósforo, potasio, el hacer aplicaciones que promuevan la vida microbiana del suelo y que eso sea lo que libera los nutrientes a la planta. Ese sería un camino conceptual en torno a la fertilización con bioinsumos. Bueno, yo lo veo como algo integrado, ¿no? Yo necesito producir, yo necesito rendimiento, está claro. También necesito calidad. Entonces, por ahora lo que sabemos y estamos experimentando es que está en mí elegir cuáles son las fuentes de fertilización que utilizo. Entonces puedo elegir fuentes que sean menos dañinas para el ambiente. Puedo elegir fuentes que no se liberen rápido, que se liberen en forma lenta. Hay instrumentos para eso. Puedo hacer fraccionamiento de nitrógeno para no tirar demasiada cantidad de nitrógeno que no es aprovechable en forma eficiente. Pero tengo que hacerlo en combinación con productos biológicos porque yo necesito también rendimiento. Lo que los productos biológicos me tienen que dar es el plus que la fertilización química no tiene. ¿Por qué? Porque tienen otra forma de penetrar, otra forma de circular, son más amigables con la fisiología vegetal propiamente, entonces tengo ese plus, pero
Obviamente que tengo que integrarlos, yo al menos lo veo de ese modo. Todavía no veo que exista posibilidad de dejar de usar químicos y usar todo biológico, salvo en situaciones más pequeñas, como puede ser huerta orgánica, ese tipo de cosas sí funcionan muy bien, pero en la gran escala lo veo como integrado. A veces se tiende a polarizar, no es lo químico contra lo biológico, sino es cómo articular uno con otro. ¿Qué es lo que ustedes tienen un trabajo permanente de investigación? ¿Qué es lo que están investigando? ¿Qué es lo que ven por delante en el camino de los bioinsumos? Bueno, seguimos indagando en el tema molecular, ¿sí? Metabolitos de origen microbiano, enzimas, proteínas, todas son productos de la tarea de los microorganismos con el fin de amplificar el efecto de ellos en los cultivos, tanto sea que lo incorpores por encima en la planta o por debajo en la semilla. Y también hay algunos productos que utilizados en el suelo, en conjunto con herbicidas, compatibles con el uso de químicos, van proveyendo esa capacidad de alimentar la microbiología. Ahora, es muy importante que en los sistemas agrícolas, por ejemplo, exista más rotación de cultivos, más diversidad. La diversidad de raíces, incluso te digo más, en la soja, distintos grupos de soja también son una forma de biodiversidad. Grupo 5, grupo 6, dentro del grupo 6 algunas. Esos son siempre variantes pequeñas que van haciendo incrementar la microbiota del suelo. Bueno, la rotación de cultivos, los cultivos de servicio, hay una serie de cosas que ya el Uruguay tiene, hay herramientas disponibles, ¿sí? Y muy buenas. Y empezás a ver cambios al poco tiempo de empezar a usarlas. En tan solo 2 años, 3 cultivos, empezás a ver cambios. Cambios en la estructura del suelo, cambios en la calidad, micro porosidad. Empiezan a ver de nuevo macroorganismos, como las lombrices, como pequeños coleópteros que hacen túneles, que logran, ¿no? Eso, aunque uno no lo crea, en poco tiempo empieza a haber resultados. Buenísimo. Bueno, no sé si querés hacer una reflexión final sobre Bioinsumos Uruguay 2026. Yo estuve en la conferencia de ayer y la de hoy, y lo que tú dijiste al principio. Ya hay una mayor profundización y la curva de aprendizaje uno ve que está funcionando, y que poco a poco la gente va adoptando, va probando. Obviamente que falta un montón, pero creo que esto no tiene vuelta, ya no tiene marcha atrás. Y poco a poco vamos a ir logrando más conciencia. Yo como productor lo veo en mi propia chacra y veo los cambios y veo que se puede. Entonces hay que indagar ese camino. Nuestra virtud, repito, desde Biocrop, es que como lo hacemos, lo experimentamos y probamos, tenemos mayor expertise en traducir la ciencia a la producción primaria. Y algo que también calza mucho con el camino de Uruguay de diferenciación, ¿no? Hace un rato alguien me decía, si dejamos de ser un país agropecuario de nicho, con este dólar, con los costos que tenemos, estamos en el horno. Para hacer nicho, esta es una herramienta de diferenciación que me parece de alta importancia. Y también, Eduardo, que estamos a tiempo de hacer cambios. Entonces, el que puede viajar, el que puede conocer Europa, que tiene 1500 años de agricultura, bueno, Italia más, los romanos ya hacían agricultura. Estados Unidos, que tiene más de 300 años de agricultura, con respecto a nosotros, que tenemos una historia más cercana, y nosotros estamos muy a tiempo de hacer cambios todavía. Cambios que en algunos países ya no tienen retorno, ya están completamente dependientes de la química, ¿sí? Nosotros acá podemos hacer cosas, debemos hacer cosas, tenemos que ponernos a hacer cosas. Es clave no solo la conciencia, sino la acción. Pongámosle,
No querés toda el área, arrancá con un poco. Plantá 100 hectáreas, arrancá con 10. Empezá a hacer las cosas diferentes con 10 y empezá a ver cómo se mueve eso. Nelson Díez, director de Biocrop, muchísimas gracias.